Curso Realidad Social Peruana, semana 14. Tema: desarrollo y problemas socioambientales. Nos habíamos quedado en que estábamos en esto, que son los conceptos y enfoques básicos de lo que es desarrollo. Y vamos a ver ahora que estamos ya en los años 60, incluso hasta los 70, vale esto, 60 y 70 del siglo XX, y en América Latina surge una crítica muy fuerte, una crítica a esto que hemos venido diciendo, que hemos venido llamando como el enfoque de la modernización del desarrollo, que es asumido oficialmente por Naciones Unidas. El enfoque de la dependencia es una crítica al enfoque de la modernización. Señala que hay varios puntos del enfoque de la modernización que desde el punto de vista de los teóricos de la dependencia están equivocados. Vamos a ver esto. Dice que el enfoque de la modernización no está considerando que el desarrollo de Occidente históricamente se ha dado en base al sometimiento del tercer mundo. Y esto tiene mucho sentido si es que piensan que la revolución industrial de Europa en el siglo XIX se dio al mismo tiempo que esa Europa que se estaba industrializando tenía muchas colonias. Tenía colonias en África, en Asia, en Oceanía. Piensen en países como Gran Bretaña o Francia, por ejemplo, que tenían colonias. Incluso dicen países que ya para esa época estaban perdiendo colonias, basaron su impulso inicial en el colonialismo. Por ejemplo, España y Portugal. Entonces, dice que eso no lo considera el enfoque de la modernización. Dice que los países subdesarrollados del tercer mundo tienen que seguir el mismo camino que siguió Europa, que siguió Occidente, pero Europa tuvo el colonialismo detrás, cosa que no tiene América Latina. Entonces dice que las etapas que ha atravesado Occidente, básicamente Europa, son imposibles de reproducir en el tercer mundo, dado que la historia es diferente y las relaciones internacionales también son diferentes, ¿no? Y además son injustas desde el punto de vista de estos teóricos, los teóricos de la dependencia. Dice básicamente que América Latina en sus relaciones económicas depende de Europa y también de Estados Unidos. O sea, está en una posición injusta en la cual la balanza está a favor de los países occidentales, Estados Unidos, Europa y otros países occidentales. Ellos son los que tienen más poder económico frente a nosotros, los latinoamericanos, que somos los menos poderosos. Se refieren básicamente al punto de que América Latina, pongamos el caso del Perú, por ejemplo, somos países exportadores de materias primas y lo somos desde la colonia, incluso antes de la revolución industrial. El Perú, por ejemplo, ¿qué exportaba a España? O mejor dicho, porque no es una exportación, ¿qué se llevaba a España del Perú? Oro, plata, mercurio, minerales diversos, ¿no? También productos agrícolas. Y ese esquema se va a mantener ya después con el Perú independiente. Claro, solo que el Perú independiente ya no se deja arrebatar recursos, sino como ya es un país independiente, lo que hace es vender esos recursos. Pero aún así es algo que según estos teóricos es injusto, porque el Perú vende algo que vale menos y compra cosas que valen más. Los productos industrializados que se producen en Europa o en Estados Unidos valen más que lo que el Perú vende. Siempre los productos agrícolas van a valer menos que los productos manufacturados. Por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, una lavadora o un refrigerador. Cualquier cosa que haya sido manufacturada vale más que un producto agrícola o una materia prima, incluso. Entonces, en general, ¿no? Puede haber excepciones, pero estamos hablando en general. Entonces dice, bueno, básicamente que en sumas y restas, en esta relación que tiene América Latina respecto a Occidente, pues América Latina siempre va a salir perdiendo. Siempre va a salir perdiendo. Alternativas para resolver este problema hay dos. Una que es la vía revolucionaria, socialista, comunista, y la vía reformista. Ambas vías reclaman de que el Estado se posicione como una élite que dirija el desarrollo, de arriba hacia abajo. El Estado. En la vía revolucionaria es el Estado el que toma todos los recursos y desde ahí impulsa el desarrollo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, se convierte en un Estado totalitario
que no tolera ningún tipo de oposición. Es el caso de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? El reformismo, más bien lo que plantea, es algo parecido, pero no tan radical. Para empezar, no opta por el socialismo, sino todavía se mantiene dentro de la línea capitalista. Repito, el reformismo se mantiene dentro del capitalismo. Lo que plantea es que el Estado sea fuerte para promover el capitalismo nacional, precisamente, para que los países, por ejemplo el Perú, no sean solamente exportadores de materias primas y una que otra industria, y básicamente sean compradores de industrias que vengan de Occidente, sino que nosotros produzcamos nuestras propias manufacturas y, ¿por qué no?, incluso que exportemos productos manufacturados, ¿no? Ese es el reformismo, y eso es lo que intenta hacer Velasco y de alguna manera Morales Bermúdez también en el Perú. Ese es el esquema en general del gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez. Ese es el esquema. También es el esquema que de alguna manera también se va a mantener, aunque más débil, durante los años 80, con el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan García. O sea, es el esquema del Estado intervencionista peruano, el esquema reformista. O sea, se propone mantener el capitalismo. En la etapa militar está clara que son los militares los que dirigen el Estado y dirigen al país. En la segunda etapa, pues si bien el Estado es autónomo, quienes dirigen la economía nacional ya no es el Estado mismo, sino la burguesía industrial, con apoyo del Estado, eso sí. Y se requiere un Estado grande para esto y se requiere algunas cuestiones clave. Una de ellas es la reforma agraria. O sea, se entiende en el esquema reformista que es que si el campo va a seguir en manos de unos pocos oligarcas, nunca se va a desarrollar, pues. Entonces, para que el mundo agrario se desarrolle, se tiene que desconcentrar la propiedad de la tierra. Y para eso se necesitan reformas agrarias, que es lo que hace Velasco en el Perú. O sea, está siguiendo un enfoque teórico que se está haciendo en varias partes de América Latina. Y yo estoy diciendo América Latina porque estoy tomando los postulados del enfoque de la dependencia en nuestra región. Teorías parecidas van a suceder en otras partes del mundo, también en África, también en la India, pero no vamos a resolverlas en este curso. Lo que quiero decir aquí es que Velasco en realidad no es tan original como uno pensaría. No es tan original. Está siguiendo un esquema que de alguna manera u otra se está dando también en otros países del mundo. O sea, Velasco no está solo, es lo que les quiero decir. El reformismo es algo que se practica en varias partes, ¿no? Hay reformismos civiles, como el que intentó hacer Salvador Allende en Chile, como el que se intenta hacer en Brasil en los años 50 y 60, como el que hace México, que es un reformismo civil bastante fuerte, y también hay reformismos militares en esta época. Velasco no está solo en su reformismo militar, y ustedes me preguntarán, ¿pero qué reformismo militar hay en esta época? Bueno, el de Egipto, por ejemplo. Egipto tiene un fuerte modelo reformista militar en esta época. La India también tiene un fuerte modelo reformista militar, ¿no? Ya le estoy poniendo ejemplos de dos países importantes, Egipto y la India, y hay más, ¿no? Entonces, el enfoque de la dependencia en su variante reformista, en realidad no es una ruptura total con esto. No rompe 100% con el enfoque de la modernización. Lo critica, señala que hay algunas deficiencias que se pueden modificar, pero básicamente mantiene el enfoque de la modernización reformándolo, por eso se llama reformista. El enfoque, la variante revolucionaria, en cambio, sí es una ruptura. Hasta cierto punto, en gran punto, es una ruptura con el enfoque de la modernización en la medida que pretende revoluciones comunistas. Entonces ya es una ruptura. Pero en el Perú no se dio esto, no pasó. No pasó el enfoque, no hubo gobierno revolucionario. Lo que hubo gobierno reformista. No. Estos son los enfoques del mundo hasta finales del siglo XX. Hasta finales del siglo XX está esto. O sea, todavía se mantiene este gran enfoque para el caso de países como los latinoamericanos, del enfoque de la modernización,
que ha sido criticado en parte por el enfoque de la dependencia. Se han asumido algunas críticas del enfoque de la dependencia y se mantiene la ruta modernizadora, ¿no? Salvo en casos que toman otra ruta, como el caso de Cuba y los países comunistas de otra parte del mundo que no vamos a ver aquí. Frente a todo esto, que parecía que ya era un modelo consolidado, en los años 80 surge una crítica inmensa. Me refiero a la crítica que hay problemas ambientales. Esto en realidad procede de los años 70. En los años 70 comienzan los primeros informes de Naciones Unidas que los científicos elaboran, en los cuales señalan de que efectivamente hay problemas ambientales en todo el mundo, producto de la industrialización, o sea, del desarrollo. Entonces se propone como alternativa el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible implica seguir creciendo económicamente, pero de una manera responsable con el planeta. Básicamente hay 3 puntos en el desarrollo sostenible. 1. Crecimiento económico. 2. Sostenibilidad ambiental. Y 3. El tercer punto es lo social. O sea, se pretende que haya justicia social, básicamente. Justicia social, que tiene su base en la democracia, ¿no? O sea, igualdad de oportunidades. Que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. En la política, por supuesto, por eso el impulso a la democracia, pero también en la economía. Que todas las personas tengan igualdad de educarse, ir a la universidad, ser profesionales, competir en el mercado laboral de igual a igual. Eso es básicamente la parte social del desarrollo sostenible, ¿no? Igualdad de oportunidades. En lo político, en lo económico y en todo. Igualdad de oportunidades. Democracia e igualdad de oportunidades. Y los otros 2 pilares son, ya lo dije, el crecimiento económico, manteniendo al mismo tiempo el segundo pilar, que es la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, para resumirlo, 1, crecimiento económico, 2, sostenibilidad ambiental, 3, podríamos decirlo, responsabilidad social. 3, responsabilidad social. Responsabilidad social que es la conjunción de democracia, igualdad de oportunidades y otros elementos que hacen de una sociedad pues un grupo humano mejor, ¿no? Más inclusivo, más tolerante, menos discriminador, menos excluyente, etc. El desarrollo sostenible es hasta el día de hoy el gran paradigma de Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas asume en los años 80 y en los 90 del siglo XX, a través de una serie de tratados internacionales al desarrollo sostenible como el nuevo gran modelo de desarrollo, lo que hace es reformular todo esto, el enfoque de la modernización, lo reformula. Ahora sí, no es solamente una crítica como la teoría de dependencia, sino es un cambio. Es un cambio. El desarrollo sostenible reformula al enfoque de la modernización, lo replantea, porque está considerando la variable social, pero más importante aún, está considerando la variable ambiental, que no era considerado originariamente. No se estaba pensando en la contaminación, por ejemplo. Es el gran ejemplo. Se decía que los países debían industrializarse como si la contaminación fuera algo evitable o como si fuera algo menor, que no lo es, ¿no? Entonces, esto hasta el día de hoy, Naciones Unidas digamos que le exhorta al resto del mundo, le pide al mundo que mantenga un desarrollo sostenible, y al Perú también, por supuesto, ¿no? Acuerdos como los que se vieron en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y otros que han seguido van en esa dirección. Actualmente, Naciones Unidas, el gran marco jurídico internacional son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030, la Agenda 2030, que se firmó en el año 2015. Se firmó esto en el año 2015 y esto es reciente, tenemos 5 años en este camino y esto es el enfoque oficial de Naciones Unidas actualmente. Vamos a seguir en el siguiente video. Gracias.